Muy buenos días a todos. Vamos a dar un poquito de margen, un par de minutillos y comenzamos. Bueno, vamos a premiar la puntualidad, que veo que ya somos unos cuantos. Así que, bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Miriam Mínguez, del Departamento de Marketing de HICA, y hoy estamos aquí para presentaros el segundo capítulo de nuestra serie de 3 webinars sobre IA, al que hemos titulado Del hype a la estrategia. Desde HICA, como consultora tecnológica experta en Data IA, queremos dar luz en este nuevo horizonte, ¿no?, que se nos está planteando a todas las empresas sobre cómo aplicar la IA de manera real, siguiendo una estrategia que nos lleve del hype que estamos viviendo a un plan de acción. Por ello, pasamos, si quieres, Juan, a la siguiente slide y vemos así el combo de los 3 webinars que hemos creado. La semana pasada iniciamos este recorrido hablando sobre cómo iniciar una estrategia de IA coherente desde el punto de vista del conocimiento de todas las herramientas que nos ofrece el universo de Copilot. Hoy queremos ir un paso más allá y junto con nuestros ponentes de hoy, que bueno, son Juan Botías, líder de IA en HICA, y Brian Estevez, que es nuestro experto de líder en el área de data, vamos a hablar sobre las claves para llevar a cabo una estrategia de IA realista. Y ya de cara a la semana que viene, el jueves día 5, tendrá lugar el último capítulo de esta serie, en donde hablaremos sobre cómo la IA no solo se despliega, sino que se opera, se monitoriza y se gobierna, en donde profundizaremos sobre la seguridad, ¿no?, que conlleva todo esto. Os voy a dejar aquí en el chat el link a nuestra página de webinars, en donde podéis tanto descargaros el de la semana pasada, si no pudisteis asistir, e inscribiros al de la semana que viene. Dicho esto, os recordamos que disponéis del chat de preguntas y respuestas, dado que esto es un evento en directo y no tenéis micrófonos. Ahí en el chat podéis escribirnos todas las dudas que os vayan surgiendo, y también durante la sesión os vamos a compartir un formulario de satisfacción que nos viene súper bien, siempre digo lo mismo, tener vuestro feedback de, bueno, si os resultan útiles estas sesiones, y completando ahí vuestros datos, no solamente recibiréis la grabación de la sesión, sino que recibiréis también la PPT completa. Y nada, dicho esto, Juan, ya todo tuyo. Perfecto, muchas gracias Miriam y muchas gracias a todos los asistentes que estáis aquí hoy. Bueno, pues vamos a ver la agenda del evento de hoy. Como bien ha anunciado Miriam, es parte de esta serie de 3 webinars y hoy pues centraremos sobre todo el foco en la estrategia, ¿no? En qué supone el tener una estrategia buena para realizar las tareas de IA dentro de la empresa, para implantarla de manera correcta, con una parte muy importante, un pilar sobre el que se va a apoyar, que es los datos, y luego pues entender cómo podemos ir priorizando, pasar de una estrategia de pilotos a ya tener un roadmap más estructurado, qué medir, cómo medirlo, qué errores se suelen cometer y en general cómo conseguir que todo este proceso sea sostenible, sea práctico y sea útil. Así que, sin más, vamos a comenzar sabiendo cómo transformar esa disrupción que ha supuesto la IA en una estrategia. Y para ello, primero vamos a ver, bueno, pues creemos que es fundamental el contar con una estrategia y no con individualidades o con perfiles aislados, ¿vale? Y me vais a permitir que comencemos con un pequeño meme, ¿no?, de lo que puede ocurrir cuando tenemos distintos tipos de personas enfrentándose a la IA. Espero que por edad la mayoría de la gente haya visto Parque Jurásico y lo entienda, ¿no? Ayer me llevé el chasco de que una compañera era muy joven y no lo entendía. Pero bueno, creo que en general la mayoría lo podréis entender y lo que queremos mostrar aquí es, pues eso, distintos perfiles que nos podemos encontrar, ¿no? Pues partiendo de la parte superior izquierda tendríamos
al paleontólogo, aquí en el caso de toda la vida, en la empresa, pues pensaríamos a alguien muy bueno en su labor, que la viene haciendo de toda la vida, sabe hacerlo muy bien y pues no se ha preocupado por utilizar la IA ni en cómo le pueda ayudar. El riesgo de que todos los perfiles fueran así es que pues tendríamos una inacción, no se acometería para nada la IA. Luego, pues por otra parte tenemos a quien sí conoce cuál es el funcionamiento de la IA, pero empieza a plantear problemas, lo ve todo como una posible evolución hacia el caos, ¿no? Entonces, si nos encontramos con este tipo de perfil, pues lo que vamos a tener es también seguramente inacción, pero aquí más bien debido a un miedo o a, pues eso, el pensar que se va a descontrolar, que no vamos a ser capaces de gobernarla. Un tercer perfil que puede conllevar cierto riesgo es quien individualmente conoce mucho, pero no le da el planteamiento de pues esa estrategia y cómo lo vamos a hacer en la empresa, sino que pretende utilizar herramientas, yo controlo, utilizo lo más nuevo, hago cosas que son útiles para mí y es algo que no se acaba extendiendo en la empresa, incluso puede ir en contra de ese interés general. ¿Vale? Y luego, pues por último, tenemos un perfil que sería el de aquel que sin entender en qué consiste la IA, empieza a querer utilizarla en todos lados, empieza a decir, oye, como mi competencia la está utilizando, de aquí a 3 meses todo el mundo en la empresa está obligado a utilizar IA y no le pone un foco, no le pone un porqué, ¿vale? Entonces, bueno, es normal que nos encontremos todo este tipo de perfiles y por ello es necesaria una estrategia, ¿no? Para que no acabemos pues, precisamente como acabó el Parque Jurásico. Entonces, en esta estrategia, quizá la primera pregunta y la más importante es el por qué, ¿vale? ¿Por qué necesitamos una estrategia y por qué vamos a hacer algo con la IA? Y aquí traigo unas palabras bueno, traigo una reflexión centrada en una sesión que tuvo Andrew Ng, uno de los grandes líderes a nivel académico de la IA, hace ya 9 años, decía que la IA era como la nueva electricidad, ¿vale? Pues igual que hace un siglo todas las industrias se transformaron gracias a la electricidad, a día de hoy la IA igualmente está siendo un habilitador que impactará a todos los sectores y que permitirá que todas las empresas puedan hacer cosas que hasta ahora no hacían. Y claro, gracias al avance que ha tenido pues el deep learning, que tenemos cada vez volúmenes más grandes de datos, vamos a ser capaces de trabajar con patrones complejos y aquí es donde nos ayuda la IA. Para entender ese matiz de es la nueva electricidad, en HK nos gusta mucho hablar de la diferencia entre construir linternas y electrificar un edificio. Tú puedes construir linternas como pequeños pilotos, como distintas funciones de IA que te van a alumbrar pues, un punto concreto, pero eso no es electrificar toda la empresa, ¿no? El que hayas hecho una linterna para una zona no va a ayudar a las otras. Cuando hablamos de esta electrificación, ¿no? de hacer que la IA pues, acabe convirtiéndose en ese habilitador para todo el mundo, lo que estamos haciendo es implantar un sistema al que cualquiera puede entre comillas, conectarse y aprovecharse de ello, ¿no? Entonces, pues es muy importante eso, que sentemos esa base. Y para ello, pues normalmente lo que nos gusta hacer es intentar hacer un poco de introspección y pensar dónde nos encontramos dentro de lo que podríamos hablar, que es este camino, este journey de la IA. Y como todos los journeys, pues tiene distintos niveles, ¿no? Podemos pasar desde las etapas más de exploración hasta las más avanzadas y bueno, pues lo normal es comenzar que no haya una estrategia, ¿no? Pero lo que pasa es que no solamente no vamos a tener este nivel de estrategia, sino que va a haber otros distintos niveles. Vamos a tener, pues, si hay personas o perfiles involucrados, si ya existen herramientas o plataformas, cuál es nuestro estado en cuanto a los datos que podemos utilizar para la IA. Y bueno, pues aquí lo que nos podemos encontrar en una etapa muy inicial es, ¿vale? A nivel estratégico, valor de personas, pues que no esté todavía pensado, no esté medido, no esté decidido. Lo que pasa es que sí que puede haber ciertos riesgos, incluso en estas etapas muy iniciales, porque ya vemos que a nivel de herramientas o plataformas puede haber personas que estén utilizando herramientas personales, herramientas gratuitas, herramientas a veces
que a saber dónde la han encontrado. ¿Vale? Y a nivel de gobernanza, si no lo estamos controlando, aparece ese Shadow AI, igual que hace unos años hablábamos del Shadow IT, la gente que llevaba software sin que la empresa lo conociese, pues esto puede ser un peligro. Se pueden estar exponiendo datos de datos de la organización y no sabemos ni siquiera que se está produciendo esa brecha. Conforme vamos avanzando en este journey, pues ya irán apareciendo las distintas iniciativas, esos proyectos aislados, ese intento por ir alineando un poco. Pues ya se puede pensar en medir el ROI de cada una de estas iniciativas de IA. Podemos tener una gobernanza basada en reglas, igual que a nivel de seguridad. Bueno, es un camino que podemos ir avanzando y que nos iremos encontrando que, bueno, pues no tenemos por qué hacer toda la columna todo al mismo tiempo. Y de hecho, será bastante normal que en algunas empresas nos encontremos con que estamos a lo mejor muy avanzados a nivel de herramientas o de perfiles y realmente a nivel de gobernanza estamos muy abajo porque hemos dejado la puerta demasiado abierta, entonces tenemos un caos, ¿no? Un mare magnum de agentes y de IAs dentro de la empresa. O a lo mejor sí que la seguridad la hemos planteado muy estricta y eso está haciendo que, que el valor, pues todavía no estoy percibido, estemos muy a la izquierda. Va a haber muchos distintos niveles y creemos que es importante el que se tengan todos en cuenta, como digo, sin necesidad de que vayan exclusivamente alineados, pero para que no perdamos la foto de hacia dónde queremos ir. Y quizá unos principios guía o un cómo empezar vaya muy alineado con esos 4 principios que comentamos, ¿no? El primero, y hoy voy a ser muy pesado, muy machacón con esto, es que hay que alinear la IA a los objetivos de negocio. Si hacemos iniciativas de IA, si hacemos proyectos, agentes, lo que sea, que no vengan dados por necesidades del negocio, podemos tener un juguete muy bonito, muy divertido, muy interesante, pero no deja de ser eso, no deja de ser un experimento. Para que esto en verdad cumpla una función estratégica, tiene que aportar a negocio, va a ser muy importante. Y entonces, si queremos comenzar, pues obviamente es muy útil que identifiquemos aquellos casos que pueden ser prioritarios porque van a ser sencillos de hacer, nos van a reportar un beneficio. ¿Vale? Pues estos típicos quick wins que ayudan a que la adopción sea mucho más, tenga un mayor impacto en objetivos y un menor impacto en cuanto a fricciones, ¿no? Y, por supuesto, hay que medir. Si hacemos iniciativas, hacemos proyectos que no se miden, no vamos a saber si estamos yendo o no por el buen camino, ¿no? Y por eso pues también conviene que desde las primeras etapas ya vayamos pensando en la gobernanza. Puede ser ligera, podemos no establecer todavía unas grandes cortapisas, pero sí que conviene saber que puede haber un momento en el que haga boom, en el que funcionen 2 o 3 pilotos haga que todo el mundo en la empresa quiera utilizar la IA y ahí será muy importante que ya tengamos sentadas las bases de la gobernanza. Y un pilar fundamental para que todo esto funcione es que la IA pues, se base en unos buenos datos. Al final, la IA va a ser un motor que va a ser capaz de explotar aquello que tenemos y si nuestros datos no están correctamente estructurados, pues seguramente lo que saque de ella la IA va a adolecer de los mismos problemas. Entonces, para ello, cedo ahora la palabra a mi compañero Brian, que nos va a explicar pues, la importancia de hacer esta ordenación de la casa en términos de datos. Bien. Muchas gracias, Juan. Vale, pues a mí me toca el punto de ordenar la casa, ¿vale? En términos de datos y madurez organizativo, ¿vale? Y voy a empezar con una idea, pues muy simple, ¿vale? Que seguro que les ha pasado a muchos. Cuando una organización dice queremos IA, como decía Juan, casi siempre lo que en realidad está diciendo o lo que realmente quiere es pues tomar decisiones más rápidas, más fiables, ser más eficiente en los procesos, ofrecer un mejor servicio a los clientes. Y esto en la práctica depende de una cosa, ¿vale? Es de si confiamos o no confiamos en nuestros datos. Entonces, ¿qué significa ordenar la casa en lo que respecta a datos? Pues básicamente no significa hacer un proyecto técnico aislado de IT. Significa pasar de una situación en donde el dato es algo que se usa cuando se puede, que se utiliza como moda para crear un dashboard, a una situación donde el dato
es un activo gestionado, ¿vale? Un activo gestionado como lo puede ser la contabilidad, la ciberseguridad, la calidad en una fábrica, ¿vale? Etcétera. Es decir, convertimos el dato en un activo estratégico de toda la organización, ¿vale? Hoy os prometo que no voy a hablar de herramientas, ¿vale? Primero porque creo que no tengo mucho tiempo y porque igual es mejor quedarnos con el concepto a alto nivel, ¿vale? De siguientes pasos. Voy a hablar realmente de qué cambia de verdad en una organización cuando los datos se ven como un activo estratégico, ¿vale? Y lo voy a explicar pues con una estructura muy clara, que es lo que está mostrando, que es lo que estamos mostrando en la pantalla. Datos y conocimiento, ¿vale? Cuando hablamos de ordenar la casa, en realidad estamos ordenando a grandes rasgos dos cosas. Primero, el conocimiento, ¿vale? Esto es todo lo que la organización sabe, pero que está disperso y que todos conocemos. Documentos, procedimientos, normativas internas, políticas, manuales, contratos, etc., etc. Y esto es lo que se usa, pues, para todo lo que se conoce como el patrón RAG, ¿vale? Para que la IA generativa responda técnicamente con el conocimiento corporativo, ¿vale? Y por otro lado, tenemos lo que son los datos estructurados. Es, por así decirlo, la verdad operativa. Pedidos, stock, ventas, clientes, incidencias, todo lo que tenemos en nuestros sistemas transaccionales, ¿vale? Que se deberían unificar y gobernar, ¿vale? Y esto es lo que permite que un agente, por ejemplo, no solo hable bien, sino que verifique y consulte información real. Entonces, por hacer un símil, imaginad que la empresa es como una biblioteca y una caja registradora, ¿vale? Lo que es el Knowledge Product es la biblioteca, ahí está todo lo que sabemos, bien organizado, políticas, procedimientos, manuales, contratos. Es conocimiento que se consulta para entender el cómo, ¿vale? Y el por qué. Y el Data Product es como la caja registradora, es un sistema de operaciones, te dicen lo que está pasando de verdad ahora mismo. Oye, cuántas ventas tengo, cuánto stock tengo ahora mismo en mi biblioteca, incidencia. Básicamente, como dije antes, es nuestra realidad operativa. Entonces, la IA, en términos generales, necesita las dos cosas. La biblioteca para explicarte el contexto y la caja registradora para confirmarte la verdad. Si pusiéramos un ejemplo de todo esto, imaginamos que nosotros queremos crear, voy a ir a tiro hecho, ¿no? A un agente de atención al cliente, para que el cliente pueda ver dónde está mi pedido y qué pueda hacer, ¿vale? Una vez pues que tenga una problemática. Entonces, imagínate que el usuario dice, oye, mi pedido 123 lleva retraso. ¿Qué pasa y qué opciones tengo, no? Entonces, ¿cómo respondería la inteligencia artificial? Hombre, por un lado tendría la base de conocimiento, ¿vale? Lo que acabamos de hablar, que sería políticas de entrega, retrasos, procedimientos de compensaciones, condiciones de evolución, etcétera. Y por otro lado, tendría los data products, que es pues el estado del orden del pedido, estado real, el tracking, el ETA, las incidencias, todo eso. Y por otro lado, pues la información del cliente, qué tipo de cliente, qué nivel de servicio histórico. Entonces, ¿qué ocurre con estas dos cosas? Que si el cliente hace esa petición, lo que vamos a conseguir es que la inteligencia artificial generativa, que bueno, ya podríamos hablar de inteligencia artificial tradicional y que sería otro webinar, pues te responderá, oye, pues mira, tu pedido 123 está en tránsito, ¿vale? Está en tránsito porque ya tiene la verdad del data product, ¿vale? Sabe la realidad operativa. Conecta mañana, que también lo sabe, a las 2 de la tarde, por ejemplo. Y según la política de retraso, esto ya es base de conocimiento, si supera 48 horas, pues puede solicitar el reenvío o lo que sea, ¿no? Y en tu caso, al ser un cliente premium, bla, 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 bla. ¿Vale? Ya tenemos las dos cosas metidas dentro de la base de conocimiento de nuestra inteligencia artificial y ya conoce los dos puntos para poder dar una respuesta realmente operativa, ¿vale? Además de todo eso, que aquí viene también lo importante, estos dos bloques por sí solos no funcionan si no existe lo que está debajo, que es la parte de observabilidad, ¿vale? Que suena muy técnico, pero en realidad es una idea muy sencilla. Si vamos a basar decisiones en datos y conocimiento, necesitamos saber si eso es seguro, si está bien y cuánto nos cuesta en términos generales, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto en lenguaje de negocio? Pues es básicamente la capacidad de saber con métricas, alertas, si nuestros datos están sanos y si los data products cumplen con lo prometido, el SLA, o sea, están refrescados en el momento en el que yo voy a hacer la consulta. Y de esta manera, nosotros somos capaces de poder diagnosticar rápido cuando algo falla, ¿vale? Entonces, es básicamente monitorizar más explicar el por qué. Entonces, para que entendamos un poco qué cubre la observabilidad de datos, y no me entro mucho más allá, es, por un lado, cubre lo fresco y la completitud de las cargas de nuestros datos, es decir, el dato ha llegado cuando tenía que llegar, viene completo o no, o faltan particiones, bla, bla, bla. Por otro lado, la calidad del dato, es decir, donde se detectan desviaciones, o sea, hay unicidad, hay duplicados, hay completitud, hay consistencia en las jerarquías, por ejemplo,
¿vale? Y además de todo eso, también tenemos el punto de fiabilidad operativa, ¿vale? Del data product, que básicamente lo que tenemos que conseguir con eso es medir si cumple, ¿vale? Si cumple la disponibilidad, la latencia, si hay tasas de errores, todo esto. Entonces, por poner un ejemplo rápido en 30 segundos, no mucho más, si mañana el dashboard de ventas falla, sale raro, o la IA contesta raro sobre ventas o stock, pues con observabilidad lo que conseguimos es, primero, no abrir una guerra de quién es el culpable, sino tomar una decisión que no sea ciega, ¿vale? Entonces, podemos ver que el dato llegó 6 horas, con 6 horas de retraso, que faltan 12 tiendas, completitud, el fallo viene por la carga del post, esto afecta a 3 informes y a este data product, cuidado con lo que se vaya a hacer con la IA, ¿vale? Es decir, se trata de detectar y diagnosticar rápido, ¿vale? Entonces, en términos de IA, la observabilidad no es solo operar pipeline, que es lo que conocemos o que la gente suele conocer, es proteger la confianza con la que nosotros preguntamos a los sistemas, ¿vale? Si no somos capaces de ver fallos y controlarlos, pues al final la IA lo único que va a hacer es amplificarlos y amplificar la tensión, ¿vale? Y esto no funciona y lo otro no funciona, etcétera. Entonces, cuanto más controlado, más gobernado tengamos toda nuestra casa, pues va a ser mucho mejor, ¿no? Entonces, por concluir esta parte, la casa es asegurar 3 cosas, ¿vale? Que el conocimiento está controlado, que los datos son verdad absoluta y reutilizables y que todo esto está seguro, se puede evaluar y está bajo control, ¿vale? Con esos 3 conceptos. Entonces, dicho eso, ¿qué no es ordenar la casa? Porque aquí suele haber un gran malentendido, ¿vale? Y esto es importante porque muchas organizaciones se frustran. Lo que no es gobernar la casa, ¿vale? No es montar un data warehouse y ya está. ¿Por qué? Porque puedes tener un data warehouse y seguir sin dueño, sin calidad, los KPIs son distintos entre áreas, o sea, un desastre. Tampoco es un data lake bonito. ¿Por qué? Porque un data lake sin gobierno al final se convierte en un data swan, un pantano de datos donde todo está, pero nadie sabe si es confiable, si ese dato es correcto, etcétera. Un mare magnum de información no gobernada. Tampoco es un dashboard muy cookie. ¿Por qué? Porque un dashboard puede ser muy bonito, ¿vale? Y estar basado en datos inconsistentes. Entonces, lo único que hacemos es lo que yo considero industrializar la confusión a toda la organización. Si algo está mal, es transversal a todo, ¿vale? Y 4, que veo aquí, el cuarto punto, es no documentar, como digo yo, lo que la suegra ve, ¿vale? Es decir, tenemos que ser capaces de tener una documentación viva en cada momento para saber la metodología de trabajo, ¿vale? ¿Qué arquitectura vamos a seguir? ¿Cómo lo vamos a gobernar? ¿Quiénes son los data owners? ¿Quiénes son los responsables de cada departamento? ¿Vale? Y otro que ahora mismo está muy de moda, elegir la mejor herramienta, pero elegir la mejor herramienta ayuda, sí, evidentemente, pero si no hay roles, no hay reglas, no hay operativa, pues al final la herramienta se convierte en un catálogo vacío, ¿vale? Así que ordenar la casa no es solo tecnología, es un estilo y forma de trabajar. Entonces, Brian, ¿qué es realmente ordenar la casa? Vale, pues nosotros lo resumimos como en 5 piezas, ¿vale? Y esas 5 piezas existen, si esas 5 piezas existen, la casa, pues podríamos considerar que está ordenada, ¿vale? Si no existe, no. Y me gusta este marco realmente porque es muy tangible, ¿vale? Nos podemos medir muy rápido, ¿vale? Por ejemplo, el primer punto, la de propiedad y ownership, la pregunta es la más simple del mundo. ¿Quién es responsable de que este dato sea correcto? Si la respuesta es depende o nadie, pues la casa no está ordenada, ¿vale? Primer punto. Y ojo, ¿vale? Quiero recalcar aquí una cosa. Esto no es solo IT. Los datos representan procesos del negocio. Así que el dueño tiene que ser de negocio, con apoyo del equipo de data, ¿vale? Y debemos recordar que todos estos proyectos son estratégicos de la organización, no proyectos aislados de IT, ¿vale? La segunda pieza, el significado, lenguaje común, básicamente. Aquí está el origen, yo diría que del 80% de los problemas que me encuentro diariamente, ¿vale? ¿Qué venta, margen, cliente activo, alumno activo? ¿Vale? Si cada área lo define distinto, imagínate que para mí alumno activo es una persona que está de alta en el sistema y para otro es que tiene pues un curso adquirido, pues lo que vamos a encontrar es un caos, ¿vale? Al final lo que encontramos es que la organización discute números en vez de tomar decisiones, ¿vale? Yo lo tengo así, yo lo tengo así, yo pienso de esta manera, reuniones que se convierten en reuniones políticas más que de análisis. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos una definición oficial, un glosario mínimo y KPIs definidos de forma única, transversal para toda la organización. Por otro lado, la parte de calidad, aquí
la clave está en la palabra automática, ¿vale? No se trata de revisar a mano cuando alguien se queja, cuando el dashboard está mal, cuando el dato, la inteligencia artificial me responde mal. Se trata de tener reglas que se ejecuten siempre, ¿vale? Oye, unicidad, completitud, validez, frescura y alertas cuando algo falla. Es decir, tenemos que ser capaces de adelantarnos a algún fallo con automatismos que nos permitan controlar eso, ¿vale? Y para eso, pues, dentro de este plan hay que tener unos guardarraíles de decir, oye, si ocurre esto, ¿qué hago? Y si ocurre lo otro, ¿qué hago con lo otro? ¿Vale? Al final, porque sin controles automáticos, la calidad pues depende de héroes, del equipo de data, y al final pues no sale nada, ¿no? O sea, nos cansamos de ir siempre arreglando cosas que debería tener un plan, debería seguir una guía. La cuarta pieza es la parte de acceso y seguridad, y esto en IA generativa, en términos generales en todo, ¿no? Pero en IA generativa es crítico, ¿vale? Porque si no controlas permisos, la IA puede enseñar información que no debe, y si no hay trazabilidad, pues no puedes auditar decisiones o explicar decisiones. Entonces, cada usuario debe ver lo que debe ver y debemos ser capaces de saber quién accede a qué, ¿vale? Básicamente. Y por último, la parte de operación, modo fábrica, esto es lo que diferencia a un piloto de un programa real, ¿vale? ¿Qué significa modo fábrica? Pues básicamente hay un proceso de cambio, hay soporte, hay monitorización, hay un backlog de demanda, hay una forma estable de desplegar y mantener todo esto, ¿vale? Una continuidad. Esto es las 5 partes de ordenar la casa. Entonces, si no tengo ownerships, no tengo significado, no tengo calidad, no tengo seguridad, operación, entonces el dato deja de ser algo estratégico a ser algo frágil, ¿vale? Y lo que queremos es tener todo eso para que se convierta en un servicio a disposición de la organización, ¿vale? Un servicio transversal. Entonces, cuando esas 5 piezas están, lo que cambia es la madurez de la organización, ¿vale? Y esto lo explicamos en 4 niveles, ¿vale? Esto me gusta porque al final es un espejo. O sea, no es bueno o malo si lo estoy haciendo bien o mal, es en qué nivel estamos hoy y a partir de ahí trabajamos, ¿vale? O sea, el primer nivel tienes un síntoma claro. ¿Por qué no coinciden los números? Ese es el día a día, ¿vale? Entonces, aquí puede ser, aquí hay Excels, aquí hay informes paralelos, aquí hay definiciones distintas, cada área tiene su verdad. Estamos en un nivel 1. Este nivel, estamos en un nivel en el que empezamos a discutir de datos, no decisiones, ¿vale? Estamos en un nivel muy bajo de madurez. Cuando detectemos eso, decimos, oye, a nivel organizativo no tenemos la casa ordenada, ¿vale? En el segundo nivel, pues ya existe una versión más oficial, ¿vale? Aunque no perfecta, empieza a ver como un modelo más común, empieza a ver ciertos estándares y baja pues un poquito el caos, pero todavía hay dependencias, ¿vale? Todavía seguimos teniendo Excel sueltos, nadie sabe qué, alguien me dice que hizo no sé qué y no coincide con lo que yo tengo, ¿vale? Pero, oye, ya empieza a haber algo más oficial. Un nivel 2, la casa está un poquito más ordenada, ¿vale? Un síntoma ya de alta madurez es que cambios y errores se gestionan con procesos, ¿vale? No con urgencia. O sea, no, mira que me falló esto. No, no. Aquí hablamos de que hay un data product, hay owners, hay SLA, hay controles de calidad, de seguridad. Aquí el dato ya empieza a ser como un producto, algo que yo puedo ofrecer a los distintos dominios de mi organización, a los distintos departamentos y por ende ya empezar a plantearme la parte de escalar a inteligencia artificial, ¿vale? Y por último, el nivel 4, madurez top, se escala a nuevos casos rápidos y con bajo riesgo. ¿Eso qué significa? Aquí ya podemos industrializar cualquier proceso analítico y de IA generativa, teniendo en cuenta lo que dijo antes Juan, que cada cosa tiene que tener su caso de uso, no podemos escalar cualquier cosa, sino que tiene que haber un plan, ¿vale? Al final, aquí lo que conseguimos es confiar en la base de conocimiento que definimos anteriormente. No estamos reinventando la rueda por cada caso de uso que queremos aplicar, ¿vale? Entonces, fijaos que la diferencia entre el nivel 1 y el nivel 4 no es más tecnología, ¿vale? Eso lo quiero dejar claro, es más gestión del dato como activo y por ende hay que tener un plan transversal para toda la organización. ¿Vale? Entonces, ya por último, cierro con una frase, ya le doy paso a vos, que lo he dicho, al final termino hablando un montón. Es ordenar la casa, básicamente es eso, convertir el dato en un servicio con responsables, contratos, controles. Eso es lo que nos permite a nosotros escalar a la inteligencia artificial, ya sea generativa o no generativa y la parte analítica avanzada, sin riesgo, ¿vale? Entonces, la discusión es, más allá de que tenemos que definir un plan, ¿tenemos la casa lo suficientemente ordenada como para que la IA sea útil, sea segura, sea sostenible? ¿O realmente necesito un plan, ¿vale? Eso es lo que nos tenemos que cuestionar y es lo que Juan nos está explicando y nos va a explicar ahora. Muchas gracias, Brian. Yo creo que
ha quedado bastante claro la necesidad de tener los datos bien organizados y de cómo se hace, ¿no? Y cuáles son esas responsabilidades. Bueno, pues partiendo de aquí, vamos a ver cómo podemos evitar caer en la típica organización de tener muchos pilotos aislados, pero sin una dirección, sin un rumbo concreto. Y precisamente comenzamos con unos datos de mercado, ¿no? Pues entre los cuales están, si veis los dos primeros números, nos hablan precisamente pues, de tener una estrategia y de tener una mejora de eficiencia con unos objetivos claros. Y precisamente el tercer punto habla de las directivas basadas en datos inexactos o inconsistentes, ¿no? Por esto todo lo que nos ha comentado Brian tiene tantísima importancia. Y ahora lo que vamos a hacer es abordar esto de aquí. Bueno, este número fue de un estudio que se realizó el año pasado, ha sido bastante polémico. Hay quien habla pues, del tamaño de la muestra o de qué han medido realmente como éxito o como impacto. Pero bueno, no deja de ser muy llamativo que aunque la muestra que escogiera no fuera demasiado grande o estuviera un poquito orientada, la cantidad de pilotos de IA que se hacen pues, para probar la tecnología o para probar que somos capaces, pero no se escoge bien y entonces al final no genera un impacto el piloto en sí y seguramente lo que haga sea frenar el que podamos seguir creciendo, ¿no? Entonces para ello nosotros hablamos de la importancia de establecer un roadmap de la IA, ¿vale? Este roadmap puede ser más sencillo o más complejo, pues también va a depender, no todas las empresas son lo mismo, no todos los departamentos son lo mismo, y entonces aquí, pues entre otras cosas, lo que solemos recomendar es que se tenga una visión global de toda la empresa, pero que se entienda que muchas veces hace falta realizar catálogos de casos de uso de IA por área, por departamento, porque acaban siendo las soluciones muy departamentales, ¿no? Al final, un departamento de recursos humanos, pues en una empresa de manufactura y en una empresa de finanzas, acaban siendo muy similares las necesidades que tienen, ¿no? El tipo de herramientas y de datos con los que trabajan. Por eso, lo que recomendamos es tener esta visión, ¿no? de cómo pues, departamentalmente o por áreas podemos crear ese catálogo de casos de uso y muy importante va a ser priorizarlos, el decidir cuáles van a ser aquellos por los que comencemos y luego ya seguir evolucionando. Esto nos va a dar un plan de implementación, nos va a permitir tener una visión pues al corto, al medio y incluso casi a largo plazo, ¿vale? Aunque en este mundo es verdad que los largos plazos, con lo cambiante que es la tecnología, cuesta saber dónde estaremos en 3, 5 años, pero sí que conviene por lo menos a un año vista el tener priorizado qué es lo que vamos a realizar. Y para priorizar es fundamental el tener métricas, ¿vale? Lo que no se mide es muy difícil de mejorar. Entonces, ¿cuáles van a ser esas métricas que son clave pues, dentro de la estrategia de la IA? Bueno, quizá las dos primeras sean las que a todo el mundo nos vienen a la cabeza, ¿no? Por una parte, ahorrar tiempos. Oye, pues esa persona está dedicando una cantidad ímproba de tiempo a una labor súper tediosa y si le ahorro ese tiempo, pues se puede dedicar a hacer cosas mucho más útiles, más creativas y más beneficiosas. O no ya la persona, es que tengo un proceso que tarda muchísimo y entonces tengo a gente esperando a que ese proceso tarde. Todo lo que consigamos ahí, ahorrar tiempo, pues obviamente es una métrica muy buena para saber la medida en que ha sido útil la iniciativa de ella. Y luego, por otra parte, tenemos el incremento de capacidad, ser capaz de llegar a más, ¿vale? Puedo hacer más de lo que hacía hasta ahora, porque voy a ser capaz de procesar una mayor cantidad de peticiones y puedo llegar pues, a más clientes o puedo llegar incluso a segmentos, a sectores en los que a día de hoy no estaba, ¿no? Y de hecho, pues estas dos métricas tienen un matiz y es que la primera, el ahorro de tiempo, tiene un margen de mejora del 100%, ¿no? Si yo una tarea tardo 2 horas, si la reduzco a 1 hora, habré ganado un 50% y si la reduzco a prácticamente 0, gano un 100%. Pero en el incremento de capacidad
no hay un tope de mejora. Si yo ahora soy capaz de llegar a 3 veces más clientes o abrirme a un nuevo mercado, pues ya mi mejora la puedo estar midiendo en términos de un 300, de un 500%, valores superiores al 100, ¿no? Entonces, son dos métricas que una pretende minimizar las pérdidas de tiempo y la otra es maximizar el beneficio, ¿vale? Tienen distintas componentes. Y luego tenemos otras, pues oye, es que quiero reducir los errores o quiero reducir los posibles riesgos de seguridad, quiero ser más auditable, quiero ejecutar más rápido. O bueno, luego, muy importante, nada es gratis, todo tiene un coste, ¿no? Pues oye, saber qué coste estoy teniendo por el modelo que uso, o por obtener los datos, o por prepararlos, o por tener que automatizar, o simplemente por el mantenimiento de las personas que tienen que mantener este tipo de soluciones, ¿vale? Algo siempre a tener también en cuenta. Y las avanzadas, que son quizás más difíciles de medir a priori, pues, por ejemplo, saber la fiabilidad de una respuesta. Esta respuesta que me está dando la IA, ¿a qué nivel es fiable? ¿Cuánto puedo confiar en ella? ¿Cuánto puedo reutilizar mi conocimiento? ¿Cuánto está consumiendo una gente? Estas son métricas más complejas. Entonces, lo que diría es, especialmente para poder priorizar, para decidir cuál es el siguiente caso de uso que deberíamos acometer, las principales, los dos componentes de los que hablábamos, pues sería, como decíamos, la automatización operativa, qué fácil o qué difícil es automatizar esto con una IA o con IA más RPA para acortar tiempos. Y en el eje vertical, ¿qué impacto voy a tener en el negocio? Si tenemos un bajo impacto, pero conseguimos una alta automatización, pues mira, podemos conseguir mejoras a nivel de acortar tiempo, liberar tiempo para hacer otras cosas. Y a lo mejor son cosas que son muy repetitivas en el día a día. Por lo tanto, a la hora de contabilizar esto, no es contar ahorro 2 minutos, es ahorro 2 minutos en algo que a lo mejor se ejecuta 60 veces al día, 300 veces a la semana. Oye, pues ahí hay un ahorro importante. En el otro extremo tendríamos las que tienen un alto impacto, por ejemplo, un apoyo a decisiones clave, pues ahí no hay tanta automatización. Es más, pues el obtener una serie de ideas clave, el organizarlas, el ayudar, asistir a esa decisión. Pues sería también un buen caso. Lo ideal, que encontrásemos los que tenemos aquí en el cuadrante superior derecho. Aquellos que no solamente redefinen un proceso de tal manera que vaya a suponer un impacto en el negocio, sino que además voy a ganar tiempo, voy a ser operativamente mucho más ágil. Esos serían los casos ideales. Y más allá de tener en cuenta este impacto, que al final estamos midiendo pues, un beneficio, como decía, o bien operativo o bien de negocio, es muy importante tener en cuenta qué ROI va a tener aparejado este caso de uso y, sobre todo, el payback, que es algo que muchas veces se deja de lado, ¿vale? No solamente el saber pues, qué ganancia tenemos, sino cuánto voy a tardar en recibir esa ganancia. El ROI, me imagino que para la mayoría pues está muy claro, ¿no? Lo podemos medir como un beneficio menos el coste de inversión y bueno, lo ponderamos para saber tener una tasa. Y aquí, pues idealmente tendríamos que ir a por aquellos proyectos que nos den un ROI mucho más alto. ¿Vale? Lo que pasa que a veces puede ser que incluso tengamos que realizar alguno que tiene un ROI negativo, pero es que tenemos una justificación por un requisito legal, una obligación regulatoria. Pues oye, no queda más remedio que hacerlo. Y luego habrá otros, por lo que decíamos antes, puede haber algunos que tienen un retorno bajo, pero pensamos en si se repite mucho o si es muy fácil de hacer y va a ayudar a que se apoyen en él otras iniciativas. ¿Vale? Pero si no, pues, por lo general intentaremos buscar aquellas que tengan un retorno más alto. Pero más allá del ROI, como decía, hay que tener muy en cuenta el payback. Porque, ¿qué ocurre con la IA? A veces tengo la sensación de que llevamos mucho tiempo hablando de IA y en el fondo es que estábamos todavía con los coletazos de la pandemia cuando realmente se democratizó, ¿no? Cuando ChatGPT empezó a ser utilizado por todo el mundo
Y parece que en 3 años nos hemos vuelto súper conocedores o súper dependientes de esta tecnología, y lo que nos damos cuenta es que cada pocos meses cambian los modelos, cambian las herramientas. Por lo tanto, es muy importante el que tengamos este payback, que nos aseguremos de que va a volver la inversión rápido, porque por una parte, pues aunque como decimos, la herramienta no es lo fundamental, una solución va a estar basada en una herramienta, y si tardamos mucho, si nuestro ciclo de fabricación de esta solución va a solaparse con 2 o 3 versiones de la herramienta en la que se apoya, tenemos que estar rehaciendo o estamos al final dando a nuestra empresa una herramienta, entre comillas, obsoleta o al menos mejorable, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. También lo que supone el llegar antes que la competencia. Y a día de hoy hay gente, bueno, estaremos ya viendo, gente que crea aplicaciones dictando unas ideas de negocio a una IA y sin tocar código. Seguramente no serán ideales, necesitarán mucho refinamiento, pero esa gente ya está metiéndose en el mercado, y esa gente con un conocimiento podrían adelantarnos por la derecha si nosotros tenemos muchísimo conocimiento, pero no tenemos la capacidad de ser ágiles y de implantar soluciones. Entonces, pues también es muy importante el que tengamos ese payback pronto. Y bueno, también, ¿qué ocurre con estas novedades tecnológicas? Que la ley siempre va por detrás, intenta ir acometiendo, ¿no? A nivel europeo tenemos el AI Act, que lleva dando determinadas prórrogas y va marcando, pues, qué va a ir ocurriendo en próximos meses y años. Pues a lo mejor algo que a día de hoy es factible y es útil, dentro de 1 año o de 18 meses no va a ser realizable. Hay que tenerlo también en cuenta, ¿no? Y que nos aporte ese beneficio ya. Y luego, por supuesto, si somos capaces de realizar estas iniciativas de una manera rápida y obtener ese retorno, cada iniciativa puede ir pagando, entre comillas, la siguiente, ¿no? Y nos podemos permitir el que todo esto sea, pues ya digo, no un piloto, no un proyecto, sino algo extendido en el tiempo. Con estos criterios para priorizar, pues, ¿qué ocurre? Que a veces se cometen errores que frenan la adopción, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo editarlos. Error número 1, y soy muy pesado con esto, el no involucrar al negocio. Una IA tiene que estar resolviendo un problema de negocio. Si nadie me está diciendo, oye, es que tengo necesidad de procesar más rápido esto o de entender aquello, si lo hago simplemente porque creo que es factible, pero sin entender qué es lo que espera negocio de ello, pues como decíamos, puedo estar tirando tiempo y dinero en algo que no va a ser utilizado. Y es muy importante el tener en cuenta esa visión de negocio. Otro error común es pensar primero en la tecnología. El típico caso de tengo un martillo y todo lo que veo a mi alrededor son clavos, ¿vale? Entonces tecnologías, el abanico es súper amplio, hay un montón de maneras de acometer estos programas, y lo que tengo que centrarme es en el impacto, es qué quiero mejorar, a dónde quiero llegar, cuál es mi objetivo, y entonces pensaré en qué tecnología o tecnologías, porque al final esto puede ser podemos construirlo de manera modular con una arquitectura, van a ser las que me ayuden a conseguir ese impacto. Pero el objetivo tiene que ser el impacto, no la tecnología. Otro problema, pues el confundir una prueba de concepto con un caso de uso. Prueba de concepto está muy bien, pues para verificar, pues, que a nivel de nuestra estructura, de nuestra arquitectura, de nuestros datos, somos capaces de llegar a algo. Pero tiene que ser algo de rápida fabricación y desechado. Y que empecemos ya a fabricar casos de uso. Como decíamos, algo que vaya a ser utilizable, que sea tangible para nuestro negocio. La falta de gobierno. Aquí tenemos el problema de que, por una parte, tengamos redundancia. Si no gobernamos, pues puede ser que el departamento A, el B y el C estén construyendo más o menos lo mismo, cada uno con sus salvedades, cada uno con sus errores y sin aportar el conocimiento común que ayude a todos ellos. Y por otra parte, tenemos
el problema de que si no estamos gobernando, puede ser que pues eso, un agente, una solución, esté accediendo a recursos que no le corresponde, estemos exponiendo quizá datos de una parte o un departamento de la empresa hacia otros, o lo que es peor, incluso hacia afuera, ¿vale? Entonces es muy importante establecer un gobierno que por lo menos diga, oye, esto van a ser los guardarraíles, esto van a ser los niveles de acceso y esto es lo que se va a permitir o no. Y, por cierto, vosotros y vosotros que queréis hacer lo mismo, no iniciéis la guerra cada uno por su lado, uníos y haced algo común. Otro punto muy importante, la gestión del cambio. Todo cambio implica fricción. Habrá gente que esté encantada de tener nuevas tecnologías, de tener nuevas capacidades, y habrá gente que está muy acostumbrada a cómo viene haciendo las cosas y un cambio puede ser costoso. Entonces, hay que proporcionar las herramientas para que ese cambio sea lo más suave posible, y eso implica desde realizar formaciones, ¿no? Que la gente entienda lo que la IA puede hacer por ellos, hasta pues hacer una redefinición de los procesos, teniendo en cuenta todas estas voces implicadas en el cambio, y que al final sea algo que nazca desde ellos mismos, el cómo gestionamos este cambio, cómo cambiamos este proceso, y que sea entendible para todos ellos. Y luego, por último, otro error común es el no prever cuáles son los costes o bien de operación o bien de evolución, ¿no? Pues el típico síntoma del matar moscas a cañonazos. Habrá casos donde tenga sentido el aplicar una determinada estrategia, una determinada IA, y habrá casos donde no, porque mira, vamos a conseguir muy poca mejora operativa, y vamos a montar un show para conseguirlo que no merece la pena, ¿vale? Pues esos son, digamos, los errores comunes. ¿Cómo los evitamos? Insisto una vez más, integración IT y negocio. IT tiene que escuchar a negocio, tiene que servir a negocio, porque si no lo orientamos a lo que sea útil para ellos, como digo, vamos a estar haciendo experimentos, no vamos a estar haciendo cosas útiles. Acompañamiento continuo para que los usuarios se sientan que se les escucha, que se les capacita, ¿vale? Y de esta manera puedan operar aquello que se genere. Y pues esto, pues muchas veces viene con sesiones prácticas, viene con formación orientada al uso, ¿vale? Y si os dais cuenta, muy centrado, pues eso, en negocio y en entender al usuario. Finalmente, ¿qué pasos podemos seguir para construir este roadmap de manera práctica, de manera sostenible? Bueno, pues podemos ver, ¿no? Como veíamos antes con el esquema de madurez, ¿no? Distintas fases. En primer lugar, esa introspección, ese diagnóstico, entender dónde estamos a ese nivel de madurez, cuáles son nuestros procesos de negocio, cuáles son nuestros datos, cuáles son nuestras oportunidades, para poder aplicar esa visión, ¿no? Vale, pues yo quiero hacer una estrategia que persiga esto y aquello, tengo mis principios, ¿vale? Aquello a lo cual me tengo que atener, y voy viendo qué casos de uso, qué métricas puedo utilizar para determinar el éxito. Establezco a nivel de gobierno y seguridad, pues, oye, quién va a hacer qué, esos roles, ya esos procesos automatizados, entender cuáles son los riesgos, cuál va a ser su mitigación y qué cumplimiento va a ser obligatorio para mí. Con esto podemos comenzar a ejecutar, priorizando pues aquellos casos de alto impacto o aquellos quick wins, sin ser un alto impacto, pero que sean visibles y que nos permitan palpar pronto el cómo funciona, y de ahí pues hacia ese modelo de evaluación continua. Nosotros, pues lo que en muchas ocasiones pues proponemos y hacemos, o bien lo hacemos nosotros, o acompañamos, ayudamos a nuestros clientes a que lo hagan, es una consultoría estratégica de la IA, ¿no? A veces ya se ha hecho internamente ese convencimiento interno, ¿no? de por qué queremos implantar soluciones de IA, cuáles son los casos de éxito a los que queremos llegar. Y entonces aquí, pues, lo que ayuda mucho en esta consultoría es pues, crear esos equipos multidisciplinares, como decíamos, tener el apoyo de IT y la visión de negocio, y mediante talleres, mediante formaciones en las cuales enseñamos qué pueden hacer las herramientas por ellos, qué tipos de casos podemos esperar,
ayuda a levantar un montón de casos de uso, un montón de prioridades. A partir de ahí es cuando ya hay que tener en cuenta, pues oye, pues dependiendo de lo que decíamos, de ese retorno esperado, del payback, de la simplicidad, de si tenemos los datos disponibles, vamos estableciendo pues esos pilotos o esos proyectos y vamos emprendiendo el camino. Ese roadmap, para que sea sostenible, pues necesitamos ser ambiciosos, pero manteniendo siempre un principio de viabilidad, ¿vale? No intentar hacer de primeras el arco de iglesia, ¿vale? Tenerlo dentro de nuestros objetivos, como decía, ¿no? Quizá a un medio o largo plazo, pero mantenerlo ahí, ¿no? Y que lo que trabajemos vaya en esa dirección. Una vez más, participación de negocio. No me canso de insistir con ello. Control de costes, ¿vale? Que sepamos qué estamos invirtiendo, dónde, cuál es el coste que se está teniendo, saber ver si algo que hemos implantado, que hemos puesto en producción, se nos está disparando de costes y hay que repensarlo. Este tiene que ser un proceso siempre de iteración continua. Al final, todo es susceptible de ser mejorado y la mejor manera de hacerlo es pues, siendo ágiles y captando todo el feedback de los usuarios y pues podemos hacer eso, una proyección, por ejemplo, anual con revisión mensual, ¿no? Pues el tener esa vista tanto al corto como al medio plazo. Si me tengo que quedar con un mensaje final, ¿vale? Os diría que la IA pues, no es magia, pero tampoco es o no debe ser un experimento, ¿vale? Es una capacidad estratégica que va a generar impacto si se alinea con negocio, si se gobierna de una forma simple que nos permita crecer, pero manteniendo esas salvaguardas y sobre todo que se mida desde el primer día, que estemos viendo si estamos percibiendo o no ese impacto del que hablábamos. Nosotros lo que vemos es que los fracasos normalmente no vienen de la tecnología, de usar A o B, sino de una falta de claridad, ¿no? Pues de que los objetivos no están claros, no existe un gobierno, no existe un enfoque. Ahí es donde realmente los proyectos acaban fallando. Entonces nosotros pues, proponemos lo contrario, ¿no? Empezar por aquello que tenga impacto, independientemente de qué herramienta utilicemos para ella. Ser rigurosos a la hora de priorizar, no hacerlo porque sea una moda, no hacerlo porque nos apetezca, sino midiendo, como estábamos diciendo, sabiendo ver cuál va a ser el retorno que tenga y construir pues unas soluciones, unas capacidades que permitan escalar sin riesgo, ¿no? Porque tengamos siempre en mente que aquello que vamos a construir va a tener luego más capas por encima, que podemos hacer soluciones por ejemplo, están ahora muy de moda las multiagénticas, ¿no? Pues que podemos tener agentes que hagan funciones individuales y luego un orquestador que decida a qué agente llamar en un momento concreto. Pues no podemos empezar por el orquestador esperando que lo entienda todo. Empezaremos por aquellos que solucionan cosas puntuales y luego ya escalaremos a la siguiente etapa. Y nada, con esto, con estas 3 ideas de cómo conseguir una ventaja competitiva planificando con estrategia, concluimos por hoy y abrimos Perfecto, Juan. las preguntas, si las hubiera. Esto es justo, estaba mirando el chat de preguntas y respuestas. Si queréis os damos un par de minutillos para que escribáis. Mientras tanto, nada, pues daros las gracias porque no ha sido solamente percepción mía, pero os habéis explicado de maravilla. Para saber vuestro feedback como asistentes, os hemos publicado tanto el formulario de satisfacción, que nada, hay un par de preguntas muy breves y completándolo recibiréis también la PPT de la sesión. Si no, a todos los asistentes os vamos a mandar también la grabación. Y dicho esto, como seguimos sin tener preguntas, si os parece, os hemos dejado también el link a nuestra web, a la parte de webinars, para que os podáis inscribir al webinar que tendrá lugar la semana que viene, que es el tercer capítulo de esta serie, en donde hablaremos de cómo la IA no solamente se despliega, sino que se opera, se monitoriza y se gobierna. Y en él contaremos de nuevo con la presencia de Juan, junto con uno de nuestros expertos en ciberseguridad. Así que nada, dicho esto, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Gracias.